He decidido empezar una nueva vida sin ti. Esas palabras quedaron flotando en el aire del elegante restaurante donde nos habíamos reunido para celebrar la graduación universitaria de mi hija. Gregory, mi esposo de 28 años, se quedó parado con su copa de champán en alto. Su anuncio reemplazó el brindis que se suponía debía hacer por los logros de Amelia. El ruido de los cubiertos se detuvo. Las conversaciones se cortaron a la mitad. 50 pares de ojos se movían entre Gregory y yo, esperando mi reacción. Esperaban las lágrimas, los gritos, la salida dramática que todos imaginaban. En lugar de eso, sonreí. Felicidades por tu honestidad. Mi nombre es Bianca Caldwell. Tengo 54 años y hasta este momento había estado interpretando perfectamente el papel de la esposa y madre devota. Dejé mis propias ambiciones profesionales para apoyar a Gregory en 3 negocios diferentes, 2 cambios de carrera y muchas fases de encontrarse a sí mismo. Crié a nuestra brillante hija Amelia, que ahora estaba sentada a mi lado con su birrete de graduación todavía puesto y una expresión de horror congelada en su rostro. Por el rabillo del ojo pude ver a Cassandra Wells, la novia mucho más joven de Gregory, moviéndose incómoda en una mesa del fondo. Estaba sentada con personas que yo había considerado amigos por décadas. Los mismos amigos que aparentemente sabían del romance pero nunca pensaron en decirme. La misma Cassandra que había venido a nuestras fiestas navideñas y que una vez me había llamado pidiendo consejos sobre su carrera. Con una calma ensayada, metí la mano en mi bolso y saqué un sobrecolor crema sellado. Lo puse suavemente junto al plato de Gregory. ¿Qué es esto?, preguntó, su expresión triunfante empezando a desvanecerse. Algo para que leas después, respondí manteniendo mi voz tranquila. Me volví hacia Amelia, cuyo rostro se había puesto pálido. Besé su mejilla. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Este día sigue siendo sobre tu logro. Entonces me levanté, alicé mi vestido y me dirigí a nuestros invitados sorprendidos. Por favor, disfruten su comida. Les deseo una tarde maravillosa. Con eso salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiendo 50 pares de ojos siguiéndome. La pesada puerta se cerró detrás de mí, cortando el comienzo de murmullos nerviosos. Afuera, el calor del verano de Augusta me golpeó como una pared, pero lo recibí con gusto. Por primera vez en años podía respirar libremente. Detrás de mí escuché abrirse y cerrarse la puerta del restaurante, seguida de la voz de Gregory, ya no confiada sino aguda y frenética. «Bianca, ¿qué diablos es esto? ¿Qué has hecho?» Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le había dado contenía el inicio de mi venganza, una que había estado planeando meticulosamente durante meses. Siempre había sido la práctica en nuestro matrimonio. Mientras Gregory soñaba en grande y tomaba riesgos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Fui yo quien ahorró para la educación de Amelia cuando Gregory invirtió mal en el negocio de restaurante de su amigo. Fui yo quien trabajé horas extras como gerente de finanzas en Truvanta Corp cuando su crisis de mediana edad lo llevó a renunciar a su trabajo estable para seguir su pasión vendiendo muebles hechos a mano. Una pasión que duró aproximadamente 6 meses antes de que se aburriera. Mis propios sueños de abrir una consultoría financiera para mujeres estaban perpetuamente en pausa. Después de que Amelia se gradúe, me decía a mí misma. Después de que Gregory encuentre estabilidad. Hace 3 meses noté irregularidades en nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Habiendo pasado 20 años manejando las finanzas familiares, estas irregularidades se destacaban como banderas rojas. Podría haberlo confrontado inmediatamente, pero algo me detuvo. Tal vez fue intuición, o tal vez fue la creciente distancia entre nosotros durante el año pasado. En lugar de eso, comencé a investigar en silencio. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gregory había estado moviendo fondos sistemáticamente a otra cuenta durante más de un año. También había estado llevando a Cassandra a restaurantes caros, comprando joyas y mirando propiedades frente al mar, todo mientras me decía que necesitábamos apretar el cinturón para el retiro.
Luego vinieron los mensajes de texto que descubrí cuando Gregory dejó su teléfono desbloqueado. Mensajes sobre su nueva vida juntos. Mensajes sobre cómo finalmente se estaba liberando. Mensajes sobre sus planes para el día después de la graduación de Amelia, el día que había elegido para hacer su gran salida de nuestro matrimonio. Lo que Gregory había olvidado o tal vez nunca entendió completamente, era que yo había sido una profesional financiera durante 30 años. Entendía los rastros de dinero. Sabía cómo rastrear activos. Y más importante, recordaba el acuerdo prenupcial que habíamos firmado hace 28 años cuando yo tenía más dinero familiar que él. El acuerdo que él había insistido en firmar, irónicamente para proteger sus futuras ganancias, contenía una cláusula de fidelidad que resultaría ser su perdición. Mientras Gregory planeaba su escape con Cassandra, yo estaba construyendo mi caso. Consulté con abogados. Documenté cada transferencia oculta. Reuní evidencia de su aventura. Preparé los papeles de divorcio. Lo cronometré todo perfectamente, sabiendo que Gregory querría esperar hasta después de la graduación de Amelia para evitar arruinar su gran día. Lo que no esperaba era que yo presentaría los papeles de divorcio la mañana de la graduación, antes de su anuncio planeado, pero con los papeles todavía ocultos en los registros del tribunal, aún no accesibles para él. Lo que Gregory no sabía era que yo siempre estaba 3 pasos adelante. No regresé al restaurante. En lugar de eso, manejé hasta nuestra casa, una amplia colonial en el distrito histórico de Augusta que habíamos comprado hace 15 años. La casa que Gregory ya había prometido a Cassandra según los mensajes de texto que no se dio cuenta de que había visto. Me estacioné en la entrada y entré tranquilamente a lo que había sido nuestro espacio compartido durante más de una década. Todo se veía igual. Las fotos familiares en las paredes. El antiguo reloj de péndulo que había sido de mi padre. El sofá de cuero gastado donde Gregory y yo una vez soñamos con nuestro futuro juntos. Sin embargo, todo había cambiado. Subí al dormitorio principal y abrí el closet. La ropa de Gregory ya estaba empacada en maletas escondidas en la parte de atrás, listas para su partida planeada para mañana. Sonreí ante su previsibilidad. Siempre había sido meticuloso con la ropa, pero descuidado con las cosas importantes. Mi teléfono sonaba incesantemente con mensajes de amigos del restaurante de Amelia, incluso de Diana, la hermana de Gregory que había volado para la graduación. Solo respondía mi hija. Estoy bien. Esta no es tu carga que cargar. Disfruta tu día de graduación. Hablaremos esta noche. Te amo. Había protegido a Amelia de la verdad durante meses, no queriendo ensombrecer su último semestre con drama familiar. Estaría enojada de que no le hubiera dicho, pero sabía que eventualmente entendería. Amelia había heredado mi practicidad junto con el carisma de su padre, una combinación poderosa que la había ayudado a graduarse con honores. 3 horas después escuché el auto de Gregory en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe. Bianca gritó, su voz haciendo eco por la casa. ¿Dónde estás? Estaba sentada en la sala tranquilamente revisando documentos en mi laptop. La cerré mientras él entraba furioso, su cara roja de ira, el sobreapretado en su mano. ¿Qué significa esto?, exigió agitando los papeles. Me diste papeles de divorcio hoy, de todos los días. Pensé que se alineaba bien con tus planes, respondí con calma. Querías empezar tu nueva vida. Simplemente estoy ayudando a facilitar la transición. No tenías derecho a... Tenía todo el derecho, lo interrumpí, mi voz firme. Así como tú tenías todo el derecho de elegir a Cassandra. Todos tomamos decisiones, Gregory. El acuerdo prenupcial expiró hace años, dijo, su voz de repente presumida. Cualquier abogado te dirá eso. Me permití una pequeña sonrisa. En realidad, no expiró. La sección 12 específicamente establece que la cláusula de fidelidad permanece en efecto durante la duración del matrimonio. Tu abogado debería haberte explicado eso. Oh, espera, no consultaste con uno, ¿verdad? El color se fue de su cara mientras la realidad se asentaba.
El acuerdo prenupcial que él había insistido en firmar para proteger su riqueza potencial ahora le costaría todo. La casa, la propiedad de vacaciones en Savannah, su porción de nuestras cuentas de retiro. Su gesto grandioso en el restaurante acababa de convertirse en el anuncio más caro de su vida. No puedes hacerme esto, dijo Gregory, colapsándose en el sofá. Nosotros construimos esta vida juntos. Y tú elegiste terminarla, respondí, aunque no de la manera que planeaste. El teléfono de Gregory sonaba persistentemente en su bolsillo. Lo miró y luego lo ignoró. Cassandra sin duda preguntándose dónde estaba y por qué no estaba siguiendo su plan cuidadosamente orquestado. Siempre ha sido calculadora, Bianca, pero esto es frío, dijo, tratando un enfoque diferente. ¿Qué pasa con nuestra historia? 28 años juntos no significan nada. Lo estudié. Este hombre a quien había amado por casi 3 décadas. El hombre que había sostenido mi mano durante 2 abortos espontáneos antes de tener a Amelia. El hombre que una vez me sorprendió con un viaje de fin de semana a Charleston para nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido esta persona y yo había estado demasiado devota para notarlo? Nuestra historia significó todo para mí, respondí con honestidad. Por eso tu traición dolió tan profundamente. Su expresión se suavizó momentáneamente, tal vez viendo una oportunidad. Entonces tal vez podamos arreglar esto. Cometí un error. La gente comete errores. Esto no fue un error, Gregory. Esto fue un plan calculado que duró más de un año. Moviste nuestro dinero sistemáticamente. Miraste propiedades con ella. Planeaste anunciar nuestra separación públicamente para humillarme. Su cara se endureció de nuevo. Estás exagerando. Lo estoy. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de grabación y reproduje su propia voz. Después de la graduación le diré que se acabó. Un lugar público es mejor. No hará una escena frente a todos. Luego la voz de Cassandra. Y ella no tiene idea del dinero. Gregory otra vez. Ninguna. Bianca confía. He decidido empezar una nueva vida sin ti. Esas palabras quedaron flotando en el aire del elegante restaurante donde nos habíamos reunido para celebrar la graduación universitaria de mi hija. Gregory, mi esposo de 28 años, se quedó parado con su copa de champán en alto. Su anuncio reemplazó el brindis que se suponía debía hacer por los logros de Amelia. El ruido de los cubiertos se detuvo. Las conversaciones se cortaron a la mitad. 50 pares de ojos se movían entre Gregory y yo, esperando mi reacción. Esperaban las lágrimas, los gritos, la salida dramática que todos imaginaban. En lugar de eso sonreí. Felicidades por tu honestidad. Mi nombre es Bianca Caldwell. Tengo 54 años y hasta este momento había estado interpretando perfectamente el papel de la esposa y madre devota. Dejé mis propias ambiciones profesionales para apoyar a Gregory en 3 negocios diferentes, 2 cambios de carrera y muchas fases de encontrarse a sí mismo. Crié a nuestra brillante hija Amelia, que ahora estaba sentada a mi lado con su birrete de graduación todavía puesto y una expresión de horror congelada en su rostro. Por el rabillo del ojo pude ver a Cassandra Wells, la novia mucho más joven de Gregory, moviéndose incómoda en una mesa del fondo. Estaba sentada con personas que yo había considerado amigos por décadas. Los mismos amigos que aparentemente sabían del romance pero nunca pensaron en decirme. La misma Cassandra que había venido a nuestras fiestas navideñas y que una vez me había llamado pidiendo consejos sobre su carrera. Con una calma ensayada, metí la mano en mi bolso y saqué un sobrecolor crema sellado. Lo puse suavemente junto al plato de Gregory. ¿Qué es esto?, preguntó, su expresión triunfante empezando a desvanecerse. Algo para que leas después, respondí manteniendo mi voz tranquila. Me volví hacia Amelia, cuyo rostro se había puesto pálido. Besé su mejilla. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Este día sigue siendo sobre tu logro. Entonces me levanté, alicé mi vestido y me dirigí a nuestros invitados sorprendidos.
Por favor, disfruten su comida. Les deseo una tarde maravillosa. Con eso salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiendo 50 pares de ojos siguiéndome. La pesada puerta se cerró detrás de mí, cortando el comienzo de murmullos nerviosos. Afuera, el calor del verano de Augusta me golpeó como una pared, pero lo recibí con gusto. Por primera vez en años podía respirar libremente. Detrás de mí escuché abrirse y cerrarse la puerta del restaurante, seguida de la voz de Gregory, ya no confiada sino aguda y frenética. «Bianca, ¿qué diablos es esto? ¿Qué has hecho?» Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le había dado contenía el inicio de mi venganza, una que había estado planeando meticulosamente durante meses. Siempre había sido la práctica en nuestro matrimonio. Mientras Gregory soñaba en grande y tomaba riesgos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Fui yo quien ahorró para la educación de Amelia cuando Gregory invirtió mal en el negocio de restaurante de su amigo. Fui yo quien trabajé horas extras como gerente de finanzas en Truvanta Corp cuando su crisis de mediana edad lo llevó a renunciar a su trabajo estable para seguir su pasión vendiendo muebles hechos a mano. Una pasión que duró aproximadamente 6 meses antes de que se aburriera. Mis propios sueños de abrir una consultoría financiera para mujeres estaban perpetuamente en pausa. Después de que Amelia se gradúe, me decía a mí misma. Después de que Gregory encuentre estabilidad. Hace 3 meses noté irregularidades en nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Habiendo pasado 20 años manejando las finanzas familiares, estas irregularidades se destacaban como banderas rojas. Podría haberlo confrontado inmediatamente, pero algo me detuvo. Tal vez fue intuición, o tal vez fue la creciente distancia entre nosotros durante el año pasado. En lugar de eso, comencé a investigar en silencio. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gregory había estado moviendo fondos sistemáticamente a otra cuenta durante más de un año. También había estado llevando a Cassandra a restaurantes caros, comprando joyas y mirando propiedades frente al mar, todo mientras me decía que necesitábamos apretar el cinturón para el retiro. Luego vinieron los mensajes de texto que descubrí cuando Gregory dejó su teléfono desbloqueado. Mensajes sobre su nueva vida juntos. Mensajes sobre cómo finalmente se estaba liberando. Mensajes sobre sus planes para el día después de la graduación de Amelia, el día que había elegido para hacer su gran salida de nuestro matrimonio. Lo que Gregory había olvidado o tal vez nunca entendió completamente, era que yo había sido una profesional financiera durante 30 años. Entendía los rastros de dinero. Sabía cómo rastrear activos. Y más importante, recordaba el acuerdo prenupcial que habíamos firmado hace 28 años cuando yo tenía más dinero familiar que él. El acuerdo que él había insistido en firmar, irónicamente para proteger sus futuras ganancias, contenía una cláusula de fidelidad que resultaría ser su perdición. Mientras Gregory planeaba su escape con Cassandra, yo estaba construyendo mi caso. Consulté con abogados. Documenté cada transferencia oculta. Reuní evidencia de su aventura. Preparé los papeles de divorcio. Lo cronometré todo perfectamente, sabiendo que Gregory querría esperar hasta después de la graduación de Amelia para evitar arruinar su gran día. Lo que no esperaba era que yo presentaría los papeles de divorcio la mañana de la graduación, antes de su anuncio planeado, pero con los papeles todavía ocultos en los registros del tribunal, aún no accesibles para él. Lo que Gregory no sabía era que yo siempre estaba 3 pasos adelante. No regresé al restaurante. En lugar de eso, manejé hasta nuestra casa, una amplia colonial en el distrito histórico de Augusta que habíamos comprado hace 15 años. La casa que Gregory ya había prometido a Cassandra según los mensajes de texto que no se dio cuenta de que había visto. Me estacioné en la entrada y entré tranquilamente a lo que había sido nuestro espacio compartido durante más de una década. Todo se veía igual. Las fotos familiares en las paredes. El antiguo reloj de péndulo que había sido de mi padre. El sofá de cuero gastado donde Gregory y yo una vez soñamos con nuestro futuro juntos. Sin embargo, todo había cambiado.
Subí al dormitorio principal y abrí el closet. La ropa de Gregory ya estaba empacada en maletas escondidas en la parte de atrás, listas para su partida planeada para mañana. Sonreí ante su previsibilidad. Siempre había sido meticuloso con la ropa, pero descuidado con las cosas importantes. Mi teléfono sonaba incesantemente con mensajes de amigos del restaurante, de Amelia, incluso de Diana, la hermana de Gregory que había volado para la graduación. Solo respondía mi hija. Estoy bien. Esta no es tu carga que cargar. Disfruta tu día de graduación. Hablaremos esta noche. Te amo. Había protegido a Amelia de la verdad durante meses, no queriendo ensombrecer su último semestre con drama familiar. Estaría enojada de que no le hubiera dicho, pero sabía que eventualmente entendería. Amelia había heredado mi practicidad junto con el carisma de su padre, una combinación poderosa que la había ayudado a graduarse con honores. 3 horas después escuché el auto de Gregory en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe. Bianca gritó, su voz haciendo eco por la casa. ¿Dónde estás? Estaba sentada en la sala tranquilamente revisando documentos en mi laptop. La cerré mientras él entraba furioso, su cara roja de ira, el sobre apretado en su mano. ¿Qué significa esto?, exigió agitando los papeles. Me diste papeles de divorcio hoy, de todos los días. Pensé que se alineaba bien con tus planes, respondí con calma. Querías empezar tu nueva vida. Simplemente estoy ayudando a facilitar la transición. No tenías derecho a... Tenía todo el derecho, lo interrumpí, mi voz firme. Así como tú tenías todo el derecho de elegir a Cassandra. Todos tomamos decisiones, Gregory. El acuerdo prenupcial expiró hace años, dijo, su voz de repente presumida. Cualquier abogado te dirá eso. Me permití una pequeña sonrisa. En realidad, no expiró. La sección 12 específicamente establece que la cláusula de fidelidad permanece en efecto durante la duración del matrimonio. Tu abogado debería haberte explicado eso. Oh, espera, no consultaste con uno, ¿verdad? El color se fue de su cara mientras la realidad se asentaba. El acuerdo prenupcial que él había insistido en firmar para proteger su riqueza potencial ahora le costaría todo. La casa, la propiedad de vacaciones en Savannah, su porción de nuestras cuentas de retiro. Su gesto grandioso en el restaurante acababa de convertirse en el anuncio más caro de su vida. No puedes hacerme esto, dijo Gregory, colapsándose en el sofá. Nosotros construimos esta vida juntos. Y tú elegiste terminarla, respondí, aunque no de la manera que planeaste. El teléfono de Gregory sonaba persistentemente en su bolsillo. Lo miró y luego lo ignoró. Cassandra sin duda preguntándose dónde estaba y por qué no estaba siguiendo su plan cuidadosamente orquestado. Siempre ha sido calculadora, Bianca, pero esto es frío, dijo, tratando un enfoque diferente. ¿Qué pasa con nuestra historia? 28 años juntos no significan nada. Lo estudié. Este hombre a quien había amado por casi 3 décadas. El hombre que había sostenido mi mano durante 2 abortos espontáneos antes de tener a Amelia. El hombre que una vez me sorprendió con un viaje de fin de semana a Charleston para nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido esta persona y yo había estado demasiado devota para notarlo? Nuestra historia significó todo para mí, respondí con honestidad. Por eso tu traición dolió tan profundamente. Su expresión se suavizó momentáneamente, tal vez viendo una oportunidad. Entonces tal vez podamos arreglar esto. Cometí un error. La gente comete errores. Esto no fue un error, Gregory. Esto fue un plan calculado que duró más de un año. Moviste nuestro dinero sistemáticamente. Miraste propiedades con ella. Planeaste anunciar nuestra separación públicamente para humillarme. Su cara se endureció de nuevo. Estás exagerando. Lo estoy. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de grabación y reproduje su propia voz. Después de la graduación le diré que se acabó. Un lugar público es mejor.
No hará una escena frente a todos. Luego la voz de Cassandra. Y ella no tiene idea del dinero. Gregory otra vez. Ninguna. Bianca confía completamente en mí. Esa es su debilidad. La sangre se fue de su cara. ¿Grabaste nuestras conversaciones? Eso es ilegal. No en Georgia cuando una de las partes da su consentimiento, respondí. Y no cuando es en tu propia casa. No grabé tus momentos privados con Cassandra. No soy cruel. Solo las conversaciones sobre tus planes para estafarme. Gregory se levantó de repente, agitado. Necesito hacer algunas llamadas. Por supuesto, dije. Tu abogado podría ser un buen comienzo. Me quedaré en casa de Diana esta noche. ¿Casa de Diana?, tartamudeó. La casa de mi hermana. Asentí. Está bastante molesta contigo. De hecho, ella fue quien primero los vio a ti y a Cassandra juntos en Navidad pasada. No me lo dijo inmediatamente. Primero te confrontó. Le prometiste que no era nada, que lo terminarías. Cuando se dio cuenta de que no lo habías hecho, vino a mí. Este fue otro golpe que no había anticipado. Diana y yo siempre habíamos sido cercanas, pero Gregory nunca imaginó que su propia hermana elegiría mi lado. Todos me están traicionando, murmuró. Irónico, ¿no? Tomé mi bolso y una pequeña maleta que había empacado antes. Tienes hasta mañana en la noche para sacar tus cosas de la casa. Después de eso cambiarán las cerraduras. Mientras me dirigía hacia la puerta, Gregory me gritó con desesperación en su voz. ¿Qué pasa con Amelia? ¿Has pensado en cómo esto la afecta? Me detuve, la ira finalmente atravesando mi fachada tranquila. No te atrevas a usar a nuestra hija como escudo, Gregory. Ciertamente no estabas pensando en ella cuando planeabas tu nueva vida frente al mar con Cassandra. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez lo miró y gruñó. ¿Problema?, pregunté. Cassandra ya está en el apartamento. Ya mudó sus cosas. No pude evitar sonreír. ¿El apartamento que pusiste a nombre de ambos? ¿El contrato que firmaste el mes pasado? Gregory asintió, viéndose confundido. Tal vez quieras verificar con la oficina de arrendamiento. Esa aplicación fue marcada por problemas de crédito y nunca se completó. El agente llamó a nuestro teléfono de casa para verificar información. Yo me encargué personalmente. Salí por la puerta, dejando a Gregory enfrentar las primeras de muchas consecuencias. Su nueva vida perfectamente planeada se estaba desmoronando más rápido de lo que podía procesar. Diana vivía en un encantador bungalow al otro lado de la ciudad, cerca de la universidad donde enseñaba literatura. Cuando llegué, me recibió con un abrazo feroz. Acabo de hablar con Amelia, dijo llevándome adentro. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que esperaba, admití, siguiéndola a la cocina donde ya había una botella de vino abierta. Nunca pensé que Gregory haría tal espectáculo, dijo Diana sirviendo 2 copas. El restaurante enfrente de todos. Ha perdido la cabeza. Fue hecho para humillarme, expliqué, aceptando la copa. Un rechazo público para que no pudiera defenderme sin verme histérica. La cara de Diana se oscureció. Mi hermano siempre tuvo talento para el drama, pero esto está más allá de lo que esperaba de él. Nos instalamos en su cuarto de sol, rodeadas de plantas en macetas y estantes de libros. Diana nunca se había casado, prefiriendo su independencia y búsquedas académicas. A través de los años, a veces había envidiado su libertad. ¿Qué pusiste en ese sobre que lo molestó tanto?, preguntó. Le expliqué el contenido, la petición de divorcio, la evidencia de su engaño financiero y, más importante, el acuerdo prenupcial que lo dejaría con mucho menos de lo que había planeado. ¿El acuerdo prenupcial? Diana se divirtió. Recuerdo cuando insistió en eso. Papá le acababa de dar ese dinero para su primer negocio y estaba tan preocupado por protegerlo. Se rió amargamente. La ironía es deliciosa. Mi teléfono sonó. Amelia. Respiré profundamente antes de contestar.
Mamá, dijo inmediatamente su voz tensa. Voy para casa de tía Diana. Cariño, no tienes que. Ya voy en camino, me interrumpió. Papá le está diciendo a todos que has perdido la cabeza, que has estado planeando esto durante meses. Está diciendo cosas horribles. Por supuesto que lo hacía. Gregory siempre reescribía las narrativas para presentarse como la víctima. Déjalo hablar, dije. La verdad se aclarará pronto. 20 minutos después llegó Amelia, todavía con su vestido de graduación pero con el maquillaje corrido por el llanto. Se echó en mis brazos como solía hacer de niña después de una pesadilla. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, su voz amortiguada contra mi hombro. No quería arruinar tu último semestre, expliqué. Trabajaste tan duro para este día. Se separó, secándose los ojos. Bueno, papá se encargó de arruinarlo de todos modos. Nos movimos a la sala de Diana donde Amelia finalmente obtuvo la historia completa. Cómo había descubierto el romance, los engaños financieros y los planes que Gregory y Cassandra habían hecho. Sabía que algo andaba mal con papá, admitió Amelia. Ha estado diferente, distraído, siempre en su teléfono. Pero nunca imaginé. Ninguno de nosotros queremos ver estas cosas en las personas que amamos, dijo Diana gentilmente. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Philip Anderson, mi abogado. La petición de emergencia había sido aprobada. Las cuentas que había identificado estaban congeladas pendientes los procedimientos de divorcio. Gregory ahora tenía acceso limitado a fondos, suficiente para gastos de vida pero no suficiente para seguir con las compras de propiedades que había planeado con Cassandra. Les mostré el mensaje a Diana y Amelia. Bien, dijo Amelia firmemente. Se lo merece. La lealtad de mi hija me conmovió, pero no era ingenua. Sigues siendo tu padre, le recordé. Tu relación con él es separada de lo que está pasando entre nosotros. Amelia negó con la cabeza. Tal vez algún día, pero ahora mismo no puedo ni mirarlo. Me abrazó esta mañana y me dijo lo orgulloso que estaba, todo mientras planeaba destruir nuestra familia horas después. El timbre interrumpió nuestra conversación. Diana fue a contestar, regresando momentos después con una expresión preocupada. Es Gregory, dijo. Y no está solo. Me preparé mientras Diana llevó a Gregory y Cassandra a la sala. Cassandra se veía incómoda, cambiando su peso de un pie al otro, sus ojos moviéndose por la habitación. Tenía 37 años, no exactamente una esposa trofeo, pero aún 17 años menor que yo, con cabello rubio hasta los hombros y el tipo de confianza que viene de nunca haber enfrentado verdaderas dificultades. Gregory, por el contrario, se veía furioso. Su desesperación anterior se había endurecido en ira. Bianca, necesitas parar esta locura, exigió. Descongela las cuentas. Podemos discutir esto como adultos razonables. Amelia se levantó, colocándose ligeramente enfrente de mí. Tal vez deberías haber tratado de ser razonable antes de anunciarle a todos que ibas a dejar a mamá. Los ojos de Gregory se abrieron como si apenas notara a nuestra hija. Esto no te involucra, Amelia. No me involucra, repitió incrédula. Destruiste nuestra familia en mi día de graduación y no me involucra. Cassandra tocó el brazo de Gregory. Greg, tal vez deberíamos irnos. Él se la quitó de encima. No. No me voy hasta que Bianca acepte ser racional sobre esto. Diana cruzó los brazos. Mi cuñada parece ser la única persona racional en este escenario. Tú eres quien creó este desastre, Gregory. Permanecí sentada, viendo desarrollarse el drama. Durante años había sido la pacificadora, la que suavizaba conflictos y mantenía a todos felices. Ese papel era agotador y finalmente lo había dejado. Las cuentas permanecerán congeladas hasta la audiencia preliminar, dije con calma. Eso es en 3 días. El juez determinará la división apropiada de activos en ese momento. 3 días, tartamudeó Gregory. ¿Qué se supone que haga durante 3 días? Tienes tu cuenta personal, le recordé. La que has estado llenando de dinero durante el año pasado.
Eso debería ser suficiente. La cabeza de Cassandra se volteó hacia Gregory. ¿Tienes una cuenta separada? ¿Con cuánto dinero? Una dinámica interesante estaba emergiendo. Claramente Gregory tampoco había sido completamente honesto con Cassandra. Gregory ignoró su pregunta. Esto es vengativo, Bianca. Esto no es como tú. Tal vez nunca me conociste realmente, respondí. Así como yo aparentemente nunca te conocí realmente. Amelia se volteó hacia Cassandra. ¿Sabías que iba a anunciarlo así en mi celebración de graduación? Cassandra tuvo la decencia de verse avergonzada. Pensé que iba a hablar con tu madre en privado. El anuncio de hoy fue inesperado. Gregory le dirigió una mirada de traición. Ya se estaban formando grietas en su frente unido. Creo que ambos deberían irse, dijo Diana firmemente. Ya han molestado suficiente a Amelia por un día. Amelia, Gregory suplicó, entiendes que las relaciones cambian, ¿verdad? A veces las personas se distancian. La cara de mi hija se endureció de una manera que nunca había visto antes. Lo que entiendo es que eres un cobarde que ni siquiera pudo darle a mamá la dignidad de una conversación privada. Lo que entiendo es que estabas robando de nuestra familia mientras yo trabajaba 2 empleos para ayudar a pagar mis libros de texto porque dijiste que el dinero estaba apretado. Eso no fue así, palideció Gregory. Fue exactamente así, lo cortó Amelia. Por favor vete, papá. No puedo mirarte ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente Gregory se dio vuelta para irse, Cassandra siguiéndolo atrás. En la puerta se detuvo y me miró. Esto no ha terminado, Bianca. Te voy a pelear esto. Encontré su mirada firmemente. Eres libre de intentarlo. Después de que se fueron, Amelia colapsó junto a mí en el sofá, lágrimas corriendo por su cara. Nunca le había hablado así a papá. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. A veces defender lo que es correcto es doloroso. Diana nos trajo copas frescas de vino. Por nuevos comienzos, dijo levantando su copa. De hecho pensé. Este final era solo el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar tuvo lugar en un pequeño tribunal en una mañana lluviosa de martes. Llegué con mi abogado Philip, mientras Gregory vino con un abogado que había contratado apresuradamente, un asociado joven de una firma que se especializaba en derecho corporativo, no asuntos familiares. La pobre elección de representación de Gregory era otra consecuencia de su planeación apresurada. La jueza, una mujer mayor con ojos afilados y sin paciencia para dramáticos, revisó el acuerdo prenupcial cuidadosamente. Este documento parece estar en orden, dijo mirando sobre sus lentes de lectura al abogado de Gregory. ¿Disputas su validez? El joven abogado se aclaró la garganta. He decidido empezar una nueva vida sin ti. Esas palabras quedaron flotando en el aire del elegante restaurante donde nos habíamos reunido para celebrar la graduación universitaria de mi hija. Gregory, mi esposo de 28 años, se quedó parado con su copa de champán en alto. Su anuncio reemplazó el brindis que se suponía debía hacer por los logros de Amelia. El ruido de los cubiertos se detuvo. Las conversaciones se cortaron a la mitad. 50 pares de ojos se movían entre Gregory y yo, esperando mi reacción. Esperaban las lágrimas, los gritos, la salida dramática que todos imaginaban. En lugar de eso sonreí. Felicidades por tu honestidad. Mi nombre es Bianca Calvel. Tengo 54 años y hasta este momento había estado interpretando perfectamente el papel de la esposa y madre devota. Dejé mis propias ambiciones profesionales para apoyar a Gregory en 3 negocios diferentes, 2 cambios de carrera y muchas fases de encontrarse a sí mismo. Crié a nuestra brillante hija Amelia, que ahora estaba sentada a mi lado con su birrete de graduación todavía puesto y una expresión de horror congelada en su rostro. Por el rabillo del ojo pude ver a Cassandra Wells, la novia mucho más joven de Gregory, moviéndose incómoda en una mesa del fondo. Estaba sentada con personas que yo había considerado amigos por décadas. Los mismos amigos que aparentemente sabían del romance pero nunca pensaron en decirme.
La misma Cassandra que había venido a nuestras fiestas navideñas y que una vez me había llamado pidiendo consejos sobre su carrera. Con una calma ensayada, metí la mano en mi bolso y saqué un sobrecolor crema sellado. Lo puse suavemente junto al plato de Gregory. ¿Qué es esto?, preguntó, su expresión triunfante empezando a desvanecerse. Algo para que leas después, respondí manteniendo mi voz tranquila. Me volví hacia Amelia, cuyo rostro se había puesto pálido. Besé su mejilla. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Este día sigue siendo sobre tu logro. Entonces me levanté, alicé mi vestido y me dirigí a nuestros invitados sorprendidos. Por favor, disfruten su comida. Les deseo una tarde maravillosa. Con eso salí del restaurante con la cabeza en alto, sintiendo 50 pares de ojos siguiéndome. La pesada puerta se cerró detrás de mí, cortando el comienzo de murmullos nerviosos. Afuera, el calor del verano de Augusta me golpeó como una pared, pero lo recibí con gusto. Por primera vez en años podía respirar libremente. Detrás de mí escuché abrirse y cerrarse la puerta del restaurante, seguida de la voz de Gregory, ya no confiada sino aguda y frenética. «Bianca, ¿qué diablos es esto? ¿Qué has hecho?» Seguí caminando, permitiéndome una pequeña sonrisa. El sobre que le había dado contenía el inicio de mi venganza, una que había estado planeando meticulosamente durante meses. Siempre había sido la práctica en nuestro matrimonio. Mientras Gregory soñaba en grande y tomaba riesgos, yo mantenía la estabilidad que nuestra familia necesitaba. Fui yo quien ahorró para la educación de Amelia cuando Gregory invirtió mal en el negocio de restaurante de su amigo. Fui yo quien trabajé horas extras como gerente de finanzas en Truvanta Corp cuando su crisis de mediana edad lo llevó a renunciar a su trabajo estable para seguir su pasión vendiendo muebles hechos a mano. Una pasión que duró aproximadamente 6 meses antes de que se aburriera. Mis propios sueños de abrir una consultoría financiera para mujeres estaban perpetuamente en pausa. Después de que Amelia se gradúe, me decía a mí misma. Después de que Gregory encuentre estabilidad. Hace 3 meses noté irregularidades en nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas transferencias a una cuenta que no reconocía. Habiendo pasado 20 años manejando las finanzas familiares, estas irregularidades se destacaban como banderas rojas. Podría haberlo confrontado inmediatamente, pero algo me detuvo. Tal vez fue intuición, o tal vez fue la creciente distancia entre nosotros durante el año pasado. En lugar de eso, comencé a investigar en silencio. Lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Gregory había estado moviendo fondos sistemáticamente a otra cuenta durante más de un año. También había estado llevando a Cassandra a restaurantes caros, comprando joyas y mirando propiedades frente al mar, todo mientras me decía que necesitábamos apretar el cinturón para el retiro. Luego vinieron los mensajes de texto que descubrí cuando Gregory dejó su teléfono desbloqueado. Mensajes sobre su nueva vida juntos. Mensajes sobre cómo finalmente se estaba liberando. Mensajes sobre sus planes para el día después de la graduación de Amelia, el día que había elegido para hacer su gran salida de nuestro matrimonio. Lo que Gregory había olvidado o tal vez nunca entendió completamente, era que yo había sido una profesional financiera durante 30 años. Entendía los rastros de dinero. Sabía cómo rastrear activos. Y más importante, recordaba el acuerdo prenupcial que habíamos firmado hace 28 años cuando yo tenía más dinero familiar que él. El acuerdo que él había insistido en firmar, irónicamente para proteger sus futuras ganancias, contenía una cláusula de fidelidad que resultaría ser su perdición. Mientras Gregory planeaba su escape con Cassandra, yo estaba construyendo mi caso. Consulté con abogados. Documenté cada transferencia oculta. Reuní evidencia de su aventura. Preparé los papeles de divorcio. Lo cronometré todo perfectamente, sabiendo que Gregory querría esperar hasta después de la graduación de Amelia para evitar arruinar su gran día. Lo que no esperaba era que yo presentaría los papeles de divorcio la mañana de la graduación, antes de su anuncio planeado, pero con los papeles todavía ocultos en los registros del tribunal, aún no accesibles para él.
Lo que Gregory no sabía era que yo siempre estaba 3 pasos adelante. No regresé al restaurante. En lugar de eso, manejé hasta nuestra casa, una amplia colonial en el distrito histórico de Augusta que habíamos comprado hace 15 años. La casa que Gregory ya había prometido a Cassandra según los mensajes de texto que no se dio cuenta de que había visto. Me estacioné en la entrada y entré tranquilamente a lo que había sido nuestro espacio compartido durante más de una década. Todo se veía igual. Las fotos familiares en las paredes. El antiguo reloj de péndulo que había sido de mi padre. El sofá de cuero gastado donde Gregory y yo una vez soñamos con nuestro futuro juntos. Sin embargo, todo había cambiado. Subí al dormitorio principal y abrí el closet. La ropa de Gregory ya estaba empacada en maletas escondidas en la parte de atrás, listas para su partida planeada para mañana. Sonreí ante su previsibilidad. Siempre había sido meticuloso con la ropa, pero descuidado con las cosas importantes. Mi teléfono sonaba incesantemente con mensajes de amigos del restaurante, de Amelia, incluso de Diana, la hermana de Gregory que había volado para la graduación. Solo respondí a mi hija. Estoy bien. Esta no es tu carga que cargar. Disfruta tu día de graduación. Hablaremos esta noche. Te amo. Había protegido a Amelia de la verdad durante meses, no queriendo ensombrecer su último semestre con drama familiar. Estaría enojada de que no le hubiera dicho, pero sabía que eventualmente entendería. Amelia había heredado mi practicidad junto con el carisma de su padre, una combinación poderosa que la había ayudado a graduarse con honores. 3 horas después escuché el auto de Gregory en la entrada. La puerta principal se abrió de golpe. Bianca gritó, su voz haciendo eco por la casa. ¿Dónde estás? Estaba sentada en la sala tranquilamente revisando documentos en mi laptop. La cerré mientras él entraba furioso, su cara roja de ira, el sobre apretado en su mano. ¿Qué significa esto?, exigió agitando los papeles. Me diste papeles de divorcio hoy, de todos los días. Pensé que se alineaba bien con tus planes, respondí con calma. Querías empezar tu nueva vida. Simplemente estoy ayudando a facilitar la transición. No tenías derecho a... Tenía todo el derecho, lo interrumpí, mi voz firme. Así como tú tenías todo el derecho de elegir a Cassandra. Todos tomamos decisiones, Gregory. El acuerdo prenupcial expiró hace años, dijo, su voz de repente presumida. Cualquier abogado te dirá eso. Me permití una pequeña sonrisa. En realidad, no expiró. La sección 12 específicamente establece que la cláusula de fidelidad permanece en efecto durante la duración del matrimonio. Tu abogado debería haberte explicado eso. Oh, espera, no consultaste con uno, ¿verdad? El color se fue de su cara mientras la realidad se asentaba. El acuerdo prenupcial que él había insistido en firmar para proteger su riqueza potencial ahora le costaría todo. La casa, la propiedad de vacaciones en Savannah, su porción de nuestras cuentas de retiro. Su gesto grandioso en el restaurante acababa de convertirse en el anuncio más caro de su vida. No puedes hacerme esto, dijo Gregory, colapsándose en el sofá. Nosotros construimos esta vida juntos. Y tú elegiste terminarla, respondí, aunque no de la manera que planeaste. El teléfono de Gregory sonaba persistentemente en su bolsillo. Lo miró y luego lo ignoró. Cassandra sin duda preguntándose dónde estaba y por qué no estaba siguiendo su plan cuidadosamente orquestado. Siempre has sido calculadora, Bianca, pero esto es frío, dijo, tratando un enfoque diferente. ¿Qué pasa con nuestra historia? 28 años juntos no significan nada. Lo estudié. Este hombre a quien había amado por casi 3 décadas. El hombre que había sostenido mi mano durante 2 abortos espontáneos antes de tener a Amelia. El hombre que una vez me sorprendió con un viaje de fin de semana a Charleston para nuestro 10º aniversario. ¿Cuándo había cambiado? ¿O siempre había sido esta persona y yo había estado demasiado devota para notarlo? Nuestra historia significó todo para mí, respondí con honestidad. Por eso tu traición dolió tan profundamente.
Su expresión se suavizó momentáneamente, tal vez viendo una oportunidad. Entonces tal vez podamos arreglar esto. Cometí un error. La gente comete errores. Esto no fue un error, Gregory. Esto fue un plan calculado que duró más de un año. Moviste nuestro dinero sistemáticamente. Miraste propiedades con ella. Planeaste anunciar nuestra separación públicamente para humillarme. Su cara se endureció de nuevo. Estás exagerando. Lo estoy. Tomé mi teléfono, abrí la aplicación de grabación y reproduje su propia voz. Después de la graduación le diré que se acabó. Un lugar público es mejor. No hará una escena frente a todos. Luego la voz de Cassandra. Y ella no tiene idea del dinero. Gregory otra vez. Ninguna. Bianca confía completamente en mí. Esa es su debilidad. La sangre se fue de su cara. ¿Grabaste nuestras conversaciones? Eso es ilegal. No en Georgia cuando una de las partes da su consentimiento, respondí. Y no cuando es en tu propia casa. No grabé tus momentos privados con Cassandra. No soy cruel. Solo las conversaciones sobre tus planes para estafarme. Gregory se levantó de repente, agitado. Necesito hacer algunas llamadas. Por supuesto, dije. Tu abogado podría ser un buen comienzo. Me quedaré en casa de Diana esta noche. ¿Casa de Diana?, tartamudeó. La casa de mi hermana. Asentí. Está bastante molesta contigo. De hecho, ella fue quien primero los vio a ti y a Cassandra juntos en Navidad pasada. No me lo dijo inmediatamente. Primero te confrontó. Le prometiste que no era nada, que lo terminarías. Cuando se dio cuenta de que no lo habías hecho, vino a mí. Este fue otro golpe que no había anticipado. Diana y yo siempre habíamos sido cercanas, pero Gregory nunca imaginó que su propia hermana elegiría mi lado. Todos me están traicionando, murmuró. Irónico, ¿no? Tomé mi bolso y una pequeña maleta que había empacado antes. Tienes hasta mañana en la noche para sacar tus cosas de la casa. Después de eso cambiarán las cerraduras. Mientras me dirigía hacia la puerta, Gregory me gritó con desesperación en su voz. ¿Qué pasa con Amelia? ¿Has pensado en cómo esto la afecta? Me detuve, la ira finalmente atravesando mi fachada tranquila. No te atrevas a usar a nuestra hija como escudo, Gregory. Ciertamente no estabas pensando en ella cuando planeabas tu nueva vida frente al mar con Cassandra. Su teléfono sonó otra vez. Esta vez lo miró y gruñó. ¿Problema?, pregunté. Cassandra ya está en el apartamento. Ya mudó sus cosas. No pude evitar sonreír. ¿El apartamento que pusiste a nombre de ambos? ¿El contrato que firmaste el mes pasado? Gregory asintió, viéndose confundido. Tal vez quieras verificar con la oficina de arrendamiento. Esa aplicación fue marcada por problemas de crédito y nunca se completó. El agente llamó a nuestro teléfono de casa para verificar información. Yo me encargué personalmente. Salí por la puerta, dejando a Gregory enfrentar las primeras de muchas consecuencias. Su nueva vida perfectamente planeada se estaba desmoronando más rápido de lo que podía procesar. Diana vivía en un encantador bungalow al otro lado de la ciudad, cerca de la universidad donde enseñaba literatura. Cuando llegué, me recibió con un abrazo feroz. Acabo de hablar con Amelia, dijo llevándome adentro. ¿Estás bien? Estoy mejor de lo que esperaba, admití, siguiéndola a la cocina donde ya había una botella de vino abierta. Nunca pensé que Gregory haría tal espectáculo, dijo Diana sirviendo 2 copas. El restaurante enfrente de todos. Ha perdido la cabeza. Fue hecho para humillarme, expliqué, aceptando la copa. Un rechazo público para que no pudiera defenderme sin verme histérica. La cara de Diana se oscureció. Mi hermano siempre tuvo talento para el drama, pero esto está más allá de lo que esperaba de él. Nos instalamos en su cuarto de sol, rodeadas de plantas en macetas y estantes de libros. Diana nunca se había casado,
prefiriendo su independencia y búsquedas académicas. A través de los años, a veces había envidiado su libertad. ¿Qué pusiste en ese sobre que lo molestó tanto?, preguntó. Le expliqué el contenido, la petición de divorcio, la evidencia de su engaño financiero y, más importante, el acuerdo prenupcial que lo dejaría con mucho menos de lo que había planeado. ¿El acuerdo prenupcial? Diana se divirtió. Recuerdo cuando insistió en eso. Papá le acababa de dar ese dinero para su primer negocio y estaba tan preocupado por protegerlo. Se rió amargamente. La ironía es deliciosa. Mi teléfono sonó. Amelia. Respiré profundamente antes de contestar. Mamá, dijo inmediatamente, su voz tensa. Voy para casa de tía Diana. Cariño, no tienes que. Ya voy en camino, me interrumpió. Papá le está diciendo a todos que has perdido la cabeza, que has estado planeando esto durante meses. Está diciendo cosas horribles. Por supuesto que lo hacía. Gregory siempre reescribía las narrativas para presentarse como la víctima. Déjalo hablar, dije. La verdad se aclarará pronto. 20 minutos después llegó Amelia, todavía con su vestido de graduación pero con el maquillaje corrido por el llanto. Se echó en mis brazos como solía hacer de niña después de una pesadilla. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, su voz amortiguada contra mi hombro. No quería arruinar tu último semestre, expliqué. Trabajaste tan duro para este día. Se separó, secándose los ojos. Bueno, papá se encargó de arruinarlo de todos modos. Nos movimos a la sala de Diana, donde Amelia finalmente obtuvo la historia completa. Cómo había descubierto el romance, los engaños financieros y los planes que Gregory y Cassandra habían hecho. Sabía que algo andaba mal con papá, admitió Amelia. Ha estado diferente, distraído, siempre en su teléfono. Pero nunca imaginé. Ninguno de nosotros queremos ver estas cosas en las personas que amamos, dijo Diana gentilmente. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Philip Anderson, mi abogado. La petición de emergencia había sido aprobada. Las cuentas que había identificado estaban congeladas pendientes los procedimientos de divorcio. Gregory ahora tenía acceso limitado a fondos, suficiente para gastos de vida pero no suficiente para seguir con las compras de propiedades que había planeado con Cassandra. Les mostré el mensaje a Diana y Amelia. Bien, dijo Amelia firmemente. Se lo merece. La lealtad de mi hija me conmovió, pero no era ingenua. Sigue siendo tu padre, le recordé. Tu relación con él es separada de lo que está pasando entre nosotros. Amelia negó con la cabeza. Tal vez algún día, pero ahora mismo no puedo ni mirarlo. Me abrazó esta mañana y me dijo lo orgulloso que estaba, todo mientras planeaba destruir nuestra familia horas después. El timbre interrumpió nuestra conversación. Diana fue a contestar, regresando momentos después con una expresión preocupada. Es Gregory, dijo. Y no está solo. Me preparé mientras Diana llevó a Gregory y Cassandra a la sala. Cassandra se veía incómoda, cambiando su peso de un pie al otro, sus ojos moviéndose por la habitación. Tenía 37 años, no exactamente una esposa trofeo, pero aún 17 años menor que yo, con cabello rubio hasta los hombros y el tipo de confianza que viene de nunca haber enfrentado verdaderas dificultades. Gregory, por el contrario, se veía furioso. Su desesperación anterior se había endurecido en ira. Bianca, necesitas parar esta locura, exigió. Descongela las cuentas. Podemos discutir esto como adultos razonables. Amelia se levantó, colocándose ligeramente enfrente de mí. Tal vez deberías haber tratado de ser razonable antes de anunciarle a todos que ibas a dejar a mamá. Los ojos de Gregory se abrieron como si apenas notara a nuestra hija. Esto no te involucra, Amelia. No me involucra, repitió incrédula. Destruiste nuestra familia en mi día de graduación y no me involucra. Cassandra tocó el brazo de Gregory. Greg, tal vez deberíamos irnos. Él se la quitó de encima. No. No me voy hasta que Bianca acepte ser racional sobre esto. Diana cruzó los brazos.
Mi cuñada parece ser la única persona racional en este escenario. Tú eres quien creó este desastre, Gregory. Permanecí sentada, viendo desarrollarse el drama. Durante años había sido la pacificadora, la que suavizaba conflictos y mantenía a todos felices. Ese papel era agotador y finalmente lo había dejado. Las cuentas permanecerán congeladas hasta la audiencia preliminar, dije con calma. Eso es en 3 días. El juez determinará la división apropiada de activos en ese momento. 3 días, tartamudeó Gregory. ¿Qué se supone que haga durante 3 días? Tienes tu cuenta personal, le recordé. La que has estado llenando de dinero durante el año pasado. Eso debería ser suficiente. La cabeza de Cassandra se volteó hacia Gregory. ¿Tienes una cuenta separada? ¿Con cuánto dinero? Una dinámica interesante estaba emergiendo. Claramente Gregory tampoco había sido completamente honesto con Cassandra. Gregory ignoró su pregunta. Esto es vengativo, Bianca. Esto no es como tú. Tal vez nunca me conociste realmente, respondí. Así como yo aparentemente nunca te conocí realmente. Amelia se volteó hacia Cassandra. ¿Sabías que iba a anunciarlo así en mi celebración de graduación? Cassandra tuvo la decencia de verse avergonzada. Pensé que iba a hablar con tu madre en privado. El anuncio de hoy fue inesperado. Gregory le dirigió una mirada de traición. Ya se estaban formando grietas en su frente unido. Creo que ambos deberían irse, dijo Diana firmemente. Ya han molestado suficiente a Amelia por un día. Amelia, Gregory suplicó, entiendes que las relaciones cambian, ¿verdad? A veces las personas se distancian. La cara de mi hija se endureció de una manera que nunca había visto antes. Lo que entiendo es que eres un cobarde que ni siquiera pudo darle a mamá la dignidad de una conversación privada. Lo que entiendo es que estabas robando de nuestra familia mientras yo trabajaba 2 empleos para ayudar a pagar mis libros de texto porque dijiste que el dinero estaba apretado. Eso no fue así, palideció Gregory. Fue exactamente así, lo cortó Amelia. Por favor vete, papá. No puedo mirarte ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente Gregory se dio vuelta para irse, Cassandra siguiéndolo atrás. En la puerta se detuvo y me miró. Esto no ha terminado, Bianca. Te voy a pelear esto. Encontré su mirada firmemente. Eres libre de intentarlo. Después de que se fueron, Amelia colapsó junto a mí en el sofá, lágrimas corriendo por su cara. Nunca le había hablado así a papá. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. A veces defender lo que es correcto es doloroso. Diana nos trajo copas frescas de vino. Por nuevos comienzos, dijo levantando su copa. De hecho pensé. Este final era solo el comienzo de algo nuevo. La audiencia preliminar tuvo lugar en un pequeño tribunal en una mañana lluviosa de martes. Llegué con mi abogado Philip, mientras Gregory vino con un abogado que había contratado apresuradamente, un asociado joven de una firma que se especializaba en derecho corporativo, no asuntos familiares. La pobre elección de representación de Gregory era otra consecuencia de su planeación apresurada. La jueza, una mujer mayor con ojos afilados y sin paciencia para dramáticos, revisó el acuerdo prenupcial cuidadosamente. Este documento parece estar en orden, dijo mirando sobre sus lentes de lectura al abogado de Gregory. ¿Disputas su validez? El joven abogado se aclaró la garganta. Su señoría, creemos que el acuerdo ha expirado debido al tiempo que ha pasado. La sección 18 claramente establece que la duración es por el término del matrimonio más cualquier procedimiento legal resultante de su disolución, leyó la jueza en voz alta. No hay fecha de expiración indicada. Gregory se inclinó hacia adelante para susurrar urgentemente a su abogado, quien se veía cada vez más incómodo. Además, continuó la jueza, la evidencia de transferencias sistemáticas de fondos parece violar los requisitos de divulgación financiera en la sección 23. Revisó los papeles y luego levantó la vista. Estoy dictaminando mantener el congelamiento de las cuentas conjuntas pendiente el descubrimiento financiero completo.
La cuenta personal del señor Caldwell permanecerá accesible para él. La casa familiar permanecerá en posesión de la señora Caldwell durante los procedimientos como se estipula en la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. La cara de Gregory se puso roja oscura. Esto es indignante, murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara. La jueza lo miró externamente. Señor Caldwell, le sugiero que revise más cuidadosamente el acuerdo que firmó. Esta corte se reunirá nuevamente en 30 días para la audiencia completa después de que se complete el descubrimiento. Mientras salíamos del tribunal, Gregory me alcanzó en el pasillo. Bianca, por favor, necesitamos hablar de esto razonablemente. 28 años juntos tiene que contar para algo. Contó para todo, respondí, hasta que decidiste que no. Me alejé, dejándolo parado solo en el corredor del tribunal, el peso de sus decisiones finalmente comenzando a hundirse. La noticia se extendió rápidamente por nuestro círculo social. Los amigos llamaban diariamente, algunos ofreciendo apoyo, otros buscando chismes. Mantuve un silencio digno sobre los detalles, simplemente diciendo Gregory y yo nos estamos separando. Estas cosas pasan. Mientras tanto, la fachada cuidadosamente construida de Gregory se estaba desmoronando. La imagen que había cultivado de hombre de negocios exitoso y hombre de familia devoto estaba manchada sin reparación. El congelamiento financiero significaba que no podía cumplir las promesas hechas a Cassandra. La propiedad frente al mar que habían estado planeando comprar se canceló. El auto de lujo al que había dado un depósito tuvo que ser cancelado. 2 semanas después de la audiencia, Diana me llamó, su voz teñida de diversión. ¿Has escuchado lo último? Cassandra ya se mudó. No estaba completamente sorprendida, pero la velocidad fue impresionante. Aparentemente descubrió que el negocio de Gregory no está yendo tan bien como afirmaba. Los ahorros sustanciales de los que hablaba no existen. Le dijo a su amiga Jennifer que no se inscribió para salir con un hombre con problemas financieros. No pude evitar reírme. Siempre fue bueno creando ilusiones. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo. La seguridad financiera que siempre había mantenido separada de nuestras cuentas conjuntas me dio una libertad que Gregory no había anticipado. Renté un pequeño espacio de oficina en el centro y comencé a establecer la consultoría con la que había soñado durante años. Mis primeros clientes fueron 2 mujeres pasando por sus propios divorcios. El boca a boca trajo más. Me especialicé en ayudar a las mujeres a entender sus finanzas durante transiciones importantes de vida, divorcios, viudez, cambios de carrera. El trabajo fue inmediatamente satisfactorio de una manera que mi trabajo corporativo nunca había sido. Amelia, quien había aceptado un trabajo con una firma de mercadotecnia en Charleston, me llamaba regularmente. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá», me dijo después de que describí mi lista creciente de clientes. «Estás ayudando a la gente durante sus peores momentos». «Solo estoy haciendo lo que desearía que alguien hubiera hecho por mí antes», respondí. «Preparando a las mujeres para lo que sea que pueda venir». Ser necesitada por mi experiencia en lugar de mi cuidado fue una experiencia novedosa y empoderante. La audiencia final de divorcio cayó en lo que habría sido nuestro 29º aniversario. Un final apropiado para un capítulo de mi vida que había durado casi 3 décadas. Gregory llegó viéndose demacrado. Después supe que su negocio estaba luchando sin mi apoyo y guía financiera. Cassandra se había ido hace mucho, ya saliendo con un desarrollador de bienes raíces de Savannah. La mayoría de nuestros amigos mutuos se habían distanciado de él después de conocer la historia completa de su engaño. La jueza mantuvo el acuerdo prenupcial en su totalidad. Gregory se fue con sus posesiones personales, su negocio en problemas, y el dinero en su cuenta privada, que después de pagar a su abogado era apenas suficiente para asegurar un apartamento pequeño. Yo retuve nuestra casa, mis cuentas de retiro, y el 70% de nuestras inversiones conjuntas, exactamente como el acuerdo prenupcial estipulaba en casos de infidelidad. La justicia fue poética. El mismo documento que Gregory había insistido para protegerse había sido su perdición. Mientras salíamos del tribunal,
Gregory se me acercó una última vez. Cometí un error terrible, dijo en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de que pudiéramos? No, lo interrumpí, gentil pero firme. Esa puerta está cerrada. Entiendo, respondió, y por una vez le creí. Espero que encuentres la felicidad, Bianca. Te la mereces. Fue tal vez la primera cosa honesta que me había dicho en años. 6 meses después, mi consultoría, Calvel Financial Transitions, estaba prosperando. Me había mudado de la oficina pequeña a un espacio más grande y contraté 2 asociados. Me especialicé en ayudar a las mujeres a asegurar sus futuros financieros, particularmente a través de cambios importantes de vida. Amelia me visitaba seguido, orgullosa de lo que había construido. ¿Sabes qué es irónico?, dijo durante una visita. Si papá hubiera sido honesto desde el principio, podría haber conservado la mitad de todo. A veces la gente no puede ver más allá de lo que quiere en el momento, respondí. La mujer que una vez se definía como la esposa de Gregory y la madre de Amelia había descubierto una nueva identidad, mentora, dueña de negocio y defensora. El sobre que le había entregado a Gregory en el restaurante no había sido solo mi plan de escape. Había sido la llave a una puerta que nunca supe que existía. Detrás de ella encontré no solo venganza, sino reinvención. Al asegurar mi futuro financiero, también había reclamado algo mucho más valioso, a mí misma.